Buenas tardes, hablo con Mónica Rodríguez. Le habla el comandante Ramos. Estamos monitoreando sus movimientos y los de su familia. Sabemos que usted trabaja en la empresa Aceros S.A. y que su hijo estudia en el Instituto Superior de la Perla. Necesitamos su colaboración. Tenemos a alguien de su familia en nuestras manos y necesitamos una suma de dinero para liberarlo. No intente comunicarse con la policía o hacer alguna denuncia. Tiene hasta las 4 de la tarde de hoy para realizar el depósito en la siguiente cuenta bancaria. Si no lo hace, las consecuencias serán graves. No, sí, yo soy Mónica Rodríguez, ¿no? ¿A quién tienen? Tenemos a tu hermano aquí con nosotros. Escúchame bien. Si quieres volver a verlo, deberás depositar 1,000,000 pesos a esta cuenta, o de lo contrario, no volverás a saber de él. No, por favor, no le hagan daño, no le hagan daño, solo quiero saber que está bien. Cállate, ya es lo que te digo. Si es que quieres volver a saber de él, así que tienes hasta las 4 de la tarde para depositarme el dinero. Sí, te prometo, haré lo que me dices, solo no le hagas nada a él, por favor. No le haré nada si haces todo lo que te digo al pie de la letra. Si no, de lo contrario, no volverás a saber de él. Ajá, y recuerda que te tenemos ubicada a ti y a tu familia. ¿Qué es la extorsión? Es una acción ilegal y se considera un delito en muchos sistemas legales, como el de México. En este tipo de delito, los delincuentes utilizan violencia psicológica para intimidar a las víctimas. El delito de extorsión es un problema que se ha venido derivando a lo largo de los años 2000, del año 2000, en virtud de que es cuando empiezan a surgir las nuevas tecnologías, la telefonía celular, empieza a permear toda la tecnología en las poblaciones, en los jóvenes, en los adultos mayores, cuando antes no existían, ¿verdad? Lo que conocemos ahora como las redes sociales, las plataformas y el uso del celular en sí. A raíz de esos años es cuando se empiezan a derivar este tipo de delitos conocidos como la extorsión, y que se deriva en dos partes, extorsión directa y extorsión indirecta. La extorsión directa es básicamente cuando una persona acude a un lugar, ¿verdad?, a un centro, a un comercio, a alguna vivienda, para solicitar de manera intimidante el pago de un dinero para no generar un daño patrimonial o no generar un daño físico a las familias. Básicamente esa es la extorsión directa. La extorsión indirecta es a través de las llamadas que conocemos, ¿verdad?, donde solicitan el recurso, un dinero, para no generar daño físico a un familiar, ¿verdad?, donde se solicita dinero para posibles juegos o posibles premios que te has ganado, y sobre todo también para los negocios, ¿verdad?, en el sentido de que tienen que hacer un pago a ellos, haciéndose pasar muchas veces por autoridades también como competentes. Básicamente el delito de extorsión ha venido proliferando en virtud de estos años, que son los años en cuanto la tecnología se ha desplegado. Ha sido muy fácil acceder ahorita a todas las plataformas sociales, y es muy fácil caer sobre todo en este tipo de situaciones. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el reporte destaca que en el delito de extorsión de enero a abril de 2024 se registraron 31 víctimas cada día, lo que significa más de una extorsión por hora. Esto representa un aumento del 8.3% con respecto al mismo periodo del 2023. Durante la actual administración, se registró un incremento del 45.3% con respecto al sexenio anterior. Las entidades con mayor tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes son el Estado de México, Colima y Morelos. Por el contrario, los estados que no registraron víctimas de enero a abril de 2024 fueron Yucatán, Tlaxcala y Chihuahua. Según datos de la Fiscalía del Estado de Durango, la Fiscalía General del Estado reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que durante el año pasado se denunciaron 35 casos de extorsión en el estado de Durango, lo cual quedó registrado en la estadística de incidencia delictiva del fuero. Las campañas que nosotros realizamos de capacitación y de manera directa a la gente las desarrollamos a través de comités vecinales
en las colonias, en los barrios y en los fraccionamientos. De tal manera que buscamos enseñarles a las personas cómo actuar en caso de, dónde interponer una denuncia, cuáles son los números de emergencia y las medidas o tips de seguridad para que no caigamos en este tipo de situaciones. Ha ido evolucionando el tema de la extorsión de tal manera que abusan muchas veces de la buena fe de las personas y van creando nuevas formas de extorsión. En un principio eran más agresivas, sobre todo cuando hablaban queriendo intimidar a la familia porque habían detenido a un familiar en alguna parte del país. Y después fue cambiando esto de una manera fue transitando de una manera donde solicitan los pagos o los cobros por supuestos premios, ¿verdad? O abusan sobre todo de la buena fe de las personas. Estas formas de extorsión son las que se han presentado y las que se presentan. Y a la gente que nosotros capacitamos, pues básicamente les enseñamos qué números son los que hay que evitar sobre todo, qué plataformas son las que hay que navegar de manera tranquila o de manera segura, qué datos podemos compartir, ¿verdad? Porque ahorita con el uso incluso de la inteligencia artificial es fácil de que nos ponen, nos engañan sobre todo al adulto mayor, que son las poblaciones más vulnerables. En este tema, las poblaciones más vulnerables es el adulto mayor y los jóvenes, a través de los juegos cibernéticos, los juegos donde ya comparten el juego con otras personas, incluso de otro mundo, pueden acceder sobre todo a muchos datos que les sirven para poder extorsionar a la familia, buscando una puerta de entrada a través de los niños que utilizan juegos como el Roblox o no sé, algunas otras juegos que Minecraft y todos esos juegos donde comparten los chavos y se meten en red, ¿verdad? Pueden jugar o pueden permitir el acceso de personas de otros países incluso, y pueden estar obteniendo información a lo largo de ese periodo de convivencia. Entonces, para nosotros es muy importante enseñarles sobre todo el ABC de la prevención de la extorsión a la gente, ¿verdad? Si nunca has jugado un premio, pues es lógico que nunca te vas a ganar algo, ¿verdad? Sí, son situaciones que la gente básicamente a veces no conoce, ¿verdad? Y abusan de esa situación. Por ello es que para nosotros es importante que la gente denuncie sobre todo este tipo de delitos ante la Fiscalía, ya que alcanzan condenas que van desde los 2 hasta los 8 años. Esto es importante, porque todas aquellas personas que han creado un daño psicológico en las familias pueden alcanzar hasta una pena máxima de 8 años. Por ello es que buscar la manera de que la gente ni lo haga y sobre todo que no caiga en este tipo de hechos. Los clásicos vacaciones, ¿verdad? Que te ganas paquetes vacacionales donde supuestamente depositas incluso dinero y cuando llegas a los lugares pues resulta que no existe una habitación reservada. Todo este tipo de situaciones van evolucionando y se van haciendo más listos para llegar a la estafa, y al final empiezan a meter un miedo psicológico, ¿verdad? Y desiste la gente de poner su denuncia. Los ciberdelincuentes aprovechan las vulnerabilidades de seguridad para acceder a los sistemas de una organización y obtener información valiosa. Algunos ejemplos de extorsión cibernética son el secuestro de datos, un pirata informático que roba archivos de una computadora y exige dinero para devolverlos, ransomware, los ciberdelincuentes exigen el pago para detener una actividad maliciosa, ataques de denegación de servicios distribuido, los ciberdelincuentes roban información confidencial y amenazan con publicarla. Protestware, los atacantes utilizan tácticas cibernéticas para impulsar cambios políticos o sociales. La seguridad es una responsabilidad que es compartida, ¿verdad? No podemos básicamente
capacitar sobre todo a los niños, tendría que adoptar las medidas de seguridad también los padres de estos. Más bien aquí sería saber qué es lo que juegan nuestros hijos y con quién se comunican y qué tipo de información comparten en las redes sociales. Esto es bien importante. Ahorita la inteligencia artificial puede obtener a través del celular incluso tus datos biométricos, el iris de tu ojo, las huellas digitales, te pueden hackear el celular. Todo este tipo de información les sirve y son básicamente para poder incluso extraer de tus cuentas bancarias, algún recurso o algún dinero de pagos que tú no reconoces, ¿verdad? Las instituciones financieras bancarias están llenas de altas o de aclaraciones donde el propio usuario realiza porque no reconoce a veces gastos realizados y fueron generados por un robo, por un hackeo, ¿verdad? La tecnología ya se va involucrando mucho en todos los delitos, en la estafa, en la extorsión, que si bien tienen distintas concepciones, pero están muy ligadas por el hecho de qué es lo que compartimos y cómo lo compartimos. Para los niños sobre todo para los padres de estos niños, es con quién, saber qué es lo que juega tu hijo, con quién se comunica, ¿verdad? Y qué datos comparte, eso es básico. Pero ¿qué pasa? Que los papás dejan a los hijos muchas veces porque el muchacho o los niños se entretienen y no generan el estrés o no generan complicaciones al interior de la casa, y entonces hay una omisión de cuidados con este sector. Se crían solos se educan solos a través del internet, y esto, bueno, pues trae como consecuencias este tipo de situaciones. El adulto mayor es distinto, porque el adulto mayor cae muchas veces en el estafa tan fácil como poderle quitar un dulce a un niño. Generalmente hablan personas haciéndoles creer que son familiares de ellos, o bien que se acaban de ganar un premio o una herencia, o que les van a depositar dinero. Entonces abusan a veces también de la necesidad y de la condición del adulto mayor. El adulto mayor, como ya no trabaja, muchos no son jubilados ni pensionados, pues carecen a veces de un recurso que les puede ser atractivo, ¿verdad? Y estas personas saben dar dardos certeros de dónde tocar las fibras que a la persona le puede generar mayor apertura a los datos, ¿verdad? Cómo los pueden lograr abrir y cómo pueden ellos compartir su información. Ha habido casos de personas que han caído y que han sido extorsionados porque les piden dinero, y la persona, por el miedo y el temor, hace los depósitos a las cuentas que les obligan las personas. Sobre todo el tipo de personas les van sacando la información, entablando una comunicación, y la persona pues básicamente suelta toda la información. ¿Por qué? Porque el adulto mayor no tiene la misma malicia a lo mejor de las generaciones de ahora, porque ellos no han transitado no han transitado en la tecnología como lo han transitado los jóvenes de ahora, que ya nacen con las tablets, con los celulares y con todos los juegos y los videojuegos, los lentes de realidad virtual. Todo eso es básicamente se influye. Los pagos a través del propio celular, las tarjetas, bueno, todo eso para muchos es nuevo, y quien no está inmerso en la tecnología pues básicamente cae o puede ser una víctima potencial. Las extorsiones, ya sea telefónicas o cibernéticas, son un tema muy delicado, y que de esta situación todos estamos expuestos a sufrir. Y aunque solo queda la duda de la ciudadanía ante esta situación sobre qué puede hacer o cómo se puede prevenir o identificar si ya se está viviendo una situación como esta o a dónde pueden solicitar ayuda, lo primordial ante todo es guardar la calma. Cuando haya una situación en la cual dudemos, ¿verdad? Que se dude que haya una posible extorsión, si ya nos están llamando, primeramente ya las plataformas de telecomunicación, hay una base de datos donde ya nos indica el propio celular por acuerdos nacionales una frase que se llama spam. No sé si lo hemos visto. Spam es una base de datos de números que están en una dimensión o en una escala que son no reconocidos. Cuando tu propia compañía te dice este es un spam, es tu libre albedrío contestarlo o no contestarlo, porque hasta te aparecen en letras rojas. Generalmente pueden ser de instituciones bancarias,
¿verdad? Sin embargo, no lo sabemos. Entonces, si no conocemos los números, es mejor evitar que contestarlos. Esa sería la primer recomendación. La segunda recomendación es no compartir ningún dato a través de las redes sociales de manera pública, sobre todo en las redes de Instagram, en Facebook. ¿Por qué? Porque ahí es donde se toman muchas veces los datos, ¿verdad?, importantes o básicos para poder estar sacando mayor información. 3 es llamar a la autoridad correspondiente, que es a la Secretaría de Seguridad Pública a través del 911 o a la Fiscalía del Estado, para que ellos nos brinden sobre todo la seguridad si es que estamos siendo víctimas de extorsión. Han sacado a niños incluso de la casa y les han pedido hacer algún mandado a estas personas, y es donde aprovechan en ese ínter para hablarle al papá y decirle: tu hijo no está en la casa, así es que me vas a depositar este dinero. Y entonces hacen creer o plantean toda una simulación que va a traer consigo ansiedad a la persona y va a ceder fácilmente, porque en esos momentos son claves para poder creer o no creer. Se valen de muchísimas situaciones, desde que tu hijo quebró un vidrio en la escuela, te habla una supuesta grabación de las maestras o de los directivos amenazándote que se ha comportado muy mal, te empiezan a intimidar. Son formas agresivas, psicológicas, ¿verdad?, para que tú puedas, para ellos puedan lograr su cometido, que es obtener un recurso económico. Los delitos se han venido evolucionando en torno a los nuevos tiempos. Es bien complicado vivir ahorita situaciones que antes no vivíamos. Tenemos que reeducar a la sociedad, a la ciudadanía siempre, para poder actualizarla y para poder prepararlos, sobre todo. Hay mucha violencia en los núcleos familiares. Esto deriva una nueva cultura, ¿verdad?, o nuevos estilos de vida que no se vivían en los años 80, años 70, donde todavía teníamos la capacidad de convivir en las calles, en el barrio, ¿verdad?, en los campos de fútbol, en las unidades deportivas. Ahora la tecnología nos ha envuelto a tal grado que podemos estar juntos, pero no tenemos la atención unos de los otros porque estamos atendiendo a otras personas que se encuentran alejadas. La tecnología, si bien nos dice que nos acerca, pues también acerca a las personas que están lejos, pero aleja a las personas que están cerca, ¿verdad? Es todo lo contrario. Este tipo de situaciones son las que nosotros buscamos realizar con todos nuestros programas de prevención que tenemos aquí en la subsecretaría, como campañas de prevención. Entonces, nuestro comentario va precisamente en eso, enfocado en reeducarnos, en no tolerar sobre todo la violencia y saber conducir nuestra vida como lo más parecido a lo que era antes. La tecnología nos ha alcanzado demasiado, de tal forma que, saliéndome un poco del contexto del tema, hemos adoptado nuevas culturas e incluso narcoculturas en los jóvenes. Esta situación obedece a una industria muy grande que se despliega a través de los celulares, las redes sociales, la música incluso, donde crean canciones que hacen apología del delito, canciones con contenido de violencia, canciones que denigran a la mujer, canciones que te incitan a matar. Todo este tipo de situaciones son bien complejas, a tal grado, fíjate, que quienes escuchan este tipo de canciones se creen muchas veces los protagonistas de las canciones, o a quienes hace referencia a las canciones, a grupos del crimen, a personas que pertenecen a este tipo de grupos delictivos. Y todos esos jóvenes que no tienen esa identidad bien formada, pues buscan refugiarse en este tipo de caminos que no son para nada buenos. ¿Qué tenemos que hacer? Reeducar, como te digo, a la sociedad, generar una red grande de rescate de valores, donde le podamos decir a los chavos que todo eso que tú pretendes de tener dinero, tener una vida buena, ser importante, que te reconozcan, se puede lograr, pero dentro del camino del bien, a través del arte, de la cultura, a través de la educación, a través de una formación. Todo eso
son anhelos que son buenos y son respetables, pero siempre y cuando los hagas del lado correcto de la historia, por decirlo así, ¿verdad? Ya que te venden un mundo fantasioso de mujeres, de dinero, de camionetas, de joyas, ¿verdad? Y influyen demasiado a los chavos. Todo esto, te digo, trae consigo la derivación de muchos problemas que incluso se pueden materializar, fíjate. Lo que escuchas y lo que ves, si es negativo, puede haber una manifestación que se puede materializar. ¿A qué me refiero? Estaban dos personas, empezaron a consumir alcohol, hay música de por medio que hace apología del delito, canta la violencia y al final uno mató al otro. Se materializó la violencia y se cometió un delito, un crimen. Entonces la violencia se puede materializar. ¿Por qué? Por lo que consumimos visualmente y por lo que consumimos auditivamente. Eso es básico y es bien importante. Y la gente no lo entiende y la gente no lo quiere reflexionar así. Por eso los papás tienen que poner especial atención en qué es lo que ven sus hijos, con quién se juntan, ¿verdad? ¿Qué es lo que consumen? ¿Y qué es lo que visten? ¿Qué es lo que escuchan? El fenómeno de la extorsión puede afectar a todas las personas, sin importar edad o género. Los delincuentes buscan la manera de llegar a los puntos más vulnerables de la sociedad. Es por eso que hoy en día debemos tener mucho cuidado en torno a la información que compartamos en nuestras redes sociales. Y ante una situación como esta, lo primordial debe ser guardar la calma y solicitar apoyo de las autoridades correspondientes.